El libro de los Hechos, que es el libro que nos ofrece la base de la historia junto con los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y la historia es tan importante para nosotros porque a través de ella podemos ubicarnos, podemos tener un fundamento básico para aplicarlo a nuestras vidas en este tiempo. ¿Recuerdan ustedes aquel juego, El Club de los Mentirosos? No sé si lo recuerdan, pero este juego básicamente funciona cuando un grupo de personas están allí y solamente uno de ellos es el encargado de decir la verdad, y entonces presentan un objeto y cada uno de ellos dice algo acerca de ese objeto, pero solo uno de ellos está diciendo la verdad. El Club de los Mentirosos. Nuestra época es una donde muchos pretenciosos se levantan para engañar como si fuera una forma de arte. Nos ha tocado a nosotros vivir la era de lo artificial. Hay colores artificiales, sabores artificiales. Vivimos estos días donde muchas cosas son imitación. Nuestros niños crecen con héroes artificiales en la televisión e incuestionablemente esto es algo que se ha metido también dentro de la iglesia, y muchas veces dentro de la iglesia vivimos lo que es una atmósfera de algo artificial. En la superficie las cosas muchas veces se ven bien, en apariencia se ven bien, pero adentro no hay calidad, es algo artificial. Y así nos ha tocado vivir. Hay aquellos quienes son cristianos pero viven vidas de mentira, viven vidas de engaño, se presentan como cristianos pero sus vidas no son gobernadas por el Señor Jesucristo. Y así vivimos, y así asistimos, y así estamos dentro de nuestras iglesias. Y sería muy bueno poder tener algún tipo de llamado que dijera el anterior: cristianos verdaderos, levántense por favor. Verdaderos cristianos es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y es que cuando los verdaderos cristianos vivimos un verdadero cristianismo, el impacto va a ser innegable. Si usted y yo estamos viviendo un cristianismo auténtico, Dios va a hacer algo va a ocurrir. Si nuestro cristianismo es genuino, el fruto del Espíritu Santo se va a considerar. En el libro de los Hechos, capítulo 4, tenemos esta historia de cómo estos primeros creyentes, y aunque ellos no saben que son cristianos, ya viven como seguidores de Cristo. Y aunque ellos no entienden que ya ellos forman parte de la iglesia de Cristo, están operando ya como si fueran una iglesia. Y aquí en el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían, capítulo 4, versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto era lo que ocurría en el cristianismo de aquellos días. Y en estos días se levantan dos personajes importantes en la historia bíblica. Dos personajes que vamos a considerar en esta ocasión, siguiendo con la historia. Uno de ellos se llama Bernabé y el otro se llama Ananías.
Y usando a estos dos personajes, queremos considerar dentro del marco bíblico el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. Porque hay dentro de la iglesia verdaderos cristianos y hay dentro de la iglesia falsos cristianos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos nosotros verdaderos creyentes o somos nosotros falsos cristianos? Es interesante porque Bernabé es un cristiano verdadero. Bernabé era un hombre de un impresionante carácter. Y si nosotros nos vamos siempre al libro de los Hechos, es impresionante porque Bernabé, después de lo que ocurrió aquí en el libro de los Hechos, y léalo allí donde estamos en el capítulo 4, fíjese lo que dice en el versículo 34: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este tipo Bernabé, dicen algunos que él era uno de los 70. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Lucas, cuando aparecieron aquellos 70 a quienes Jesús envió. Y lo que pasa es que Jesús comenzó con estos 12 que fueron sus discípulos, y entendemos nosotros leyendo los Evangelios que estos 12 ayudaron a hacer discípulos a otros seguidores del Señor. Y es muy posible, aunque no tenemos los detalles en la Biblia, que Bernabé era uno de estos 70. Y él se convirtió en un discípulo de Jesucristo y comenzó a seguir al Señor. Cuando llegamos a Hechos capítulo 11, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál noticia? La noticia de que los gentiles también estaban recibiendo al Señor. Y dice: y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjense, porque era como varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Se llamaba Bernabé, hijo de consolación. Este tipo, Bernabé, es de esas personas que donde quiera que llega, irradia paz, trae consuelo. Si esta persona llega donde hay un funeral, este es el tipo de persona que consuela a los dolientes en este lugar. José le pusieron Bernabé, un hombre de gran carácter, varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Era Bernabé. Y Bernabé en la Biblia para nosotros representa al verdadero cristiano, al cristiano que ha sido controlado por el Espíritu de Cristo, al cristiano que se mueve por la fe en todas las cosas que emprende. Es muy interesante porque Bernabé tenía un espíritu generoso y un corazón de siervo. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 25: después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, fíjense, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es impresionante, de verdad, ver cómo el Señor levantó a este hombre Bernabé. Fíjense las cosas que Dios hace. Bernabé era nativo de la isla de Chipre.
era chipriota.